Estamos de regreso en esta media mañana y como anunciaba Pablito, tenemos hoy un entrevistado muy importante, muy interesante por el tema que vamos a conversar, que es nada más y nada menos que la educación, y doy la bienvenida al viceministro de Educación, Robert Cano. Viceministro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Gladys, ¿cómo estás? Y un saludo también a la amable audiencia de ABC TV. Bueno, yo soy más fan de la economía, pero entiendo perfectamente que un país que no cuida su educación está condenado al fracaso. Así que hablemos de un tema que es de su interés y por supuesto de todos los alumnos y papás también de esos alumnos, padres de esos alumnos, que es la calidad de la educación. El viceministro me comentaba que quiere describir un poquitito el trabajo que se está haciendo hoy en la cartera en torno a este tema que es tan importante. Sí, definitivamente. La incidencia que tiene la educación en todos los aspectos de la vida nacional es incuestionable. Un pueblo que tiene un nivel educativo elevado definitivamente es capaz de enfrentar sus problemas con cierto rigor científico y no tanto de una manera visceral. Entonces, el desafío que estamos enfrentando desde el Ministerio, además de lidiar con los problemas cotidianos que realmente son los que toman destaque público, es apuntar a mejorar la práctica del maestro en aula, de modo tal a que los aprendizajes sean los que realmente esperamos. Hoy día las estadísticas son penosas, los resultados de aprendizaje nos ponen en cuestionamiento sobre lo que realmente estamos preparando a futuro. Hoy te comentaba fuera de micrófonos, ¿verdad?, que solamente 1 de cada 3 estudiantes en el tercer grado entiende lo que lee con suficiencia. 1 de cada 3. 1 de cada 3, es decir, 2 de cada 3 leen algo y no entienden. Probablemente no puedan expresar lo que leyeron. Eso es en tercer grado y eso se extiende prácticamente en todos los niveles. Es información pública lo que te cuento, no es una cuestión así secreta. Las pruebas de PISA que se revelaron el año pasado hablaban de que solamente el 8% de la población tiene competencias básicas en matemáticas, por ejemplo. En matemáticas. Entonces, estamos hablando de un país que está enfrentando los desafíos de un mundo cada vez más complejo, porque el mundo se complejiza, las exigencias que tienen los jóvenes que se insertan en el mercado laboral son cada vez mayores y el nivel educativo, en este caso, tiene que estar a la altura de lo que van a requerir. Y viceministro, ¿a qué se debe ese resultado, ese fracaso en la educación? ¿O cuál es el motivo principal? Porque seguramente es una combinación de varios factores. Totalmente. Pero partamos de una premisa fundamental. Me van a escuchar muchísimo decir esto. Nuestros niños son genios. Un niño paraguayo no tiene ninguna diferencia respecto a su potencial que uno de Finlandia, que uno de Singapur, que uno de cualquier país de estos que tienen un destaque importante en educación. Son exactamente el mismo potencial tenemos. Entonces, la responsabilidad nuestra como país es hacer que estos niños puedan potenciar sus capacidades, porque tienen la capacidad de ser iguales o mejores incluso que esos niños de esos países que tienen rendimientos óptimos. La clave está justamente en lo que hacemos nosotros los adultos, en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que ocurre en el aula. Por eso, lo que ocurre en el aula, cuando el maestro cierra su puerta y está interactuando con nuestros niños y nuestros jóvenes, es lo que tenemos que cambiar. Lastimosamente, esa interacción no está adecuada seguramente a lo que los niños esperan. Hoy día tenemos maestros que tienen unas características del siglo pasado. Son maestros que no están familiarizados con la tecnología sofisticada, que tienen una práctica pedagógica tradicional, que tampoco manejan suficientemente su disciplina. Entiéndase que hay también lagunas formativas. Y delante de ellos tenemos a niños que son nativos digitales, que se aburren con facilidad, porque es cierto, y que tienen una enorme capacidad de aprender y vienen de un entorno familiar diverso. Entonces, tenemos que buscar un mecanismo, y eso es lo que estamos trabajando en esta gestión, estamos trabajando fuertemente en incidir en lo que pasa en el aula. Queremos llegar al aula, a lo que el Ministerio de Educación y Ciencias durante muchísimo tiempo abandonó. Hay factores que pueden jugar en contra, viceministro, de ese plan. Por ejemplo, me refiero a, por un lado, la pobreza, que es como un niño que hoy no desayunó, va a llegar al aula y va a absorber lo que le está planteando un genio que puede ser el maestro. Así es. Sí, hoy tenemos algunos índices que también juegan en contra de la intención de mejorar la educación. Definitivamente sí, tenés toda la razón cuando hablas eso desde el punto de vista técnico, se llaman factores asociados. Factores asociados. Sí, son otros factores que, si bien no están en relación directa a lo que ocurre en aula, afectan el logro educativo. Entonces, sí, efectivamente existen factores que conspiran negativamente contra el logro educativo, pero entendamos que no podemos nosotros excusarnos
de que esa realidad exista y no hacer lo mejor que podamos en el aula, donde en esa cancha todo lo que pasa depende de nosotros. ¿Y cómo se puede mejorar ese rendimiento o esa formación también del docente? Porque vemos los resultados también hace poco de los postulantes a docentes que eran catastróficos, o muchas veces los mismos docentes cuando concursan para tener una recategorización o algo, también tienen muy malos resultados en sus exámenes. Bueno, esa es la realidad que tenemos y no podemos obviarla. Lo que sí nosotros rescatamos son experiencias exitosas en el pasado reciente que se han dado. Y quiero contarte las anécdotas de por ejemplo, estrategias como MAPARA, se llama una estrategia donde tuvimos el apoyo de la JICA. Eso es para enseñanza de matemática, por ejemplo. Se desarrolló en Cordillera, hoy día está universalmente implementado en Cazapá y en Misiones. Y lo que nos llena de satisfacción es ver el enorme progreso que tienen los niños cuando la didáctica es la apropiada. Cuando el maestro parte, en el caso de las matemáticas, de jugar, de lo concreto, con cocos, con tapitas, y progresivamente lo lleva al conocimiento abstracto de las matemáticas. Claro. El niño tiene ese... Mira, me vas a escuchar mucho decir, los niños son genios. Ese es un axioma y lo digo con mucho optimismo. Y cuando uno ve el progreso educativo de esos niños y compara muchas veces con colegios de élite en Paraguay, ve que estos niños tienen mejor rendimiento inclusive que esos colegios. A pesar de la ruralidad, a pesar de la pobreza, esos niños, si el maestro los conduce con la didáctica adecuada, los entusiasma, se tienen rendimientos que son incluso mejores que muchos colegios de élite de Asunción. Esto que menciona el viceministro, bueno, todos los que pasamos por el aula sabemos que es así. El docente tiene una influencia demasiado grande en el alumno, ya sea primario, secundario, universitario inclusive. Yo le confieso, viceministro, como le dije también, soy producto de la fallida reforma educativa, así que cualquier cosa no es mi culpa, es culpa del MEC. No, mentira. Y por otro lado también recuerdo mucho que en el colegio odiaba la historia y geografía. Y recién en la universidad, a través de que un docente realmente presentaba de una manera apasionada y con otro enfoque, yo me pude enamorar de la historia tan riquísima que tiene nuestro país. Por ejemplo, mi profesor en la universidad era José Antonio Galeano, entonces era otras cosas. En el colegio era, dictado o copien esto del libro. Y bueno, realmente se da esto que usted menciona, de la metodología que utiliza el docente, depende mucho el aprendizaje del alumno. Totalmente, y te puedo asegurar así, como te fascinaba José Antonio, ¿qué pasaría si el maestro recibiese de su ministerio las recomendaciones para que esa clase fuese más entretenida y más adecuada? Porque el maestro hoy día, y hay que reconocerlo, ha estado abandonado por mucho tiempo de su ministerio. Fíjate, por ejemplo, esto es lo que hoy día recibe el ministerio. Vamos a comenzar. Sí. Que miren nomás los tamaños esto es lo que hoy recibe el ministerio, lo que entrega el ministerio a sus docentes. Es el programa de estudios, donde están orientaciones generales nada más sobre cómo desarrollar cada una de las materias. Esto es para el 7º grado, por ejemplo. Lo que allá por la década del 70 recibían los maestros, esto es para el 2º grado. A ver, viceministro, le voy a mostrar a la audiencia aquí para que vea bien, más de cerca, a ver si ahí está. Este es el programa que dice... De lengua y literatura castellana. Y para que vean el expresor, ahí. Pero ¿Cuál es el otro material? Esta es una cuestión orientativa. Orientativa, sí. Esto es lo que recibía en el 2º grado. No, para que se imaginen, acá ya hay una gran diferencia. No, les cuento, ¿saben qué pasaba acá? En aquel entonces... ¿En qué año estamos hablando? 1973. Pero te cuento algo. En 1973, Paraguay comenzaba en sus esfuerzos por mejorar la educación. Y los maestros, no todos eran egresados de las escuelas de maestros. Muchos eran egresados de secundaria, inclusive del actual 9º grado, porque no habían suficientes maestros. Entonces, ¿qué hacía el Ministerio de Educación y Culto en aquel entonces? Les entregaba unas clases muy bien pensadas. Esa es la clave para la época. Muy bien pensadas, clase por clase, donde el maestro podía tener una orientación muy específica para desarrollar sus clases. O sea, el MEC no se ocupaba solamente de la malla curricular, que puede ser brillante, pero si el docente no sabe cómo aplicar, es en vano. En cambio aquí le mostraba, tiene unos dibujitos, incluso entiendo yo que esto hay que tratar con mucho cuidado. Sí, pero tiene unos... Son recomendaciones. Obviamente el maestro que es creativo, el maestro que tiene esa impronta, le va a enriquecer esto, ¿verdad? Pero aquel que lastimosamente, pues la creatividad no es lastimosamente un atributo común a todo el mundo, sabemos eso, ¿no? Los creativos son pero aquí está la creatividad de mucha gente. Aquí están las mejores mentes de la época puestas en
cada una de estas páginas al servicio del maestro. Y hoy en esta administración, ¿el MEC está trabajando en los materiales o está haciendo algún tipo de formación en talleres, en las regionales? ¿Cómo hacen? Mira, te cuento con mucho entusiasmo que el 16 de agosto, de septiembre ahora, en 2 semanas más, comenzamos lo que va a ser la elaboración de estos materiales así en este esquema también, ¿verdad? Obviamente con tecnología del siglo XXI, ¿verdad? Antes habían láminas, hoy día puede haber video. Antes habían experiencias, hoy día tenemos un montón de recursos que vamos a poner a disposición del maestro para que él también disponibilice eso entre sus niños. Yo estoy muy entusiasmado de que cuando esto llegue a manos del maestro, va a cambiar la calidad de la interacción entre maestros y estudiantes el próximo año. ¿Quiénes elaboran estos o quiénes están elaborando los materiales? La Unión Europea nos ha dado una asistencia técnica, ¿verdad? Donde disponibiliza expertos de altísimo nivel a nivel internacional, con un equipo local. Son más o menos 75 personas las que van a estar trabajando intensamente, que son personas sumamente creativas, que tienen una formación también interesante. Trajimos a la universidad que nos apoya, los matemáticos, también están la gente de la ciencia, de las academias científicas, van a estar apoyando esto en la revisión completa del material, de modo tal a que lo que llegue a manos del maestro el próximo año tenga las sugerencias, la creatividad justamente, que el maestro, si se entusiasma, y ahí viene el gran desafío, si se entusiasma con esto, puede llegar a mejorar muy grandemente la interacción con sus estudiantes. Bueno, y ahora pasemos a un tema que yo ya le quería comentar al principio y que tiene que ver también con la cuestión transversal. ¿Tenemos los recursos económicos suficientes para poder hacer realidad este plan? Porque está bien, podemos trabajar acá, pero después esto hay que imprimir, esto es papel, esto hay que distribuir, hay que llegar. Hoy el presupuesto que estamos proyectando para el próximo año y para los próximos años, los siguientes también, ¿nos van a permitir con eficiencia aplicar esto? Sí, fíjate que tenemos el apoyo invaluable de la Unión Europea, que no depende de fuente 10, son donaciones, o sea, el apoyo no reembolsables. Sí, económico, claro, económico. Okay, no solamente técnicos. Sí, económico, y eso nos da la pauta de que vamos a tener recursos para esto. Y creemos, hacemos una apuesta fuerte a que cuando esto llegue a las aulas, llegue y los padres entiendan eso va a generar una presión positiva para que después, para la sostenibilidad, esto sea incorporado en el presupuesto general. ¿Y cómo trabajan desde el MEC esta cuestión cultural de que el docente está muy acostumbrado a que todo pase por su salario nada más, que todo gire en torno a lo que ellos pretenden ganar, a pesar de que ya tienen ciertos beneficios que otros trabajadores no tenemos? Ya sé que resulta muy... puede ser incluso agresivo o políticamente incorrecto decir, pero los docentes se jubilan mucho antes, por cada hijo se les descuenta cantidad de años que dejan de trabajar y tienen otras reivindicaciones que, bueno, está bien, ellos pueden plantear, hoy mi salario es bajo con respecto a la importancia de mi función, pero todo el mundo te puede decir eso, yo también puedo decir eso, yo soy periodista y yo publico denuncias contra corruptos y esto pero no por eso exijo que me paguen, no sé, 100 millones de guaraníes tipo al estilo Itaipú. ¿Cómo combatir esa mentalidad del docente que te dice hoy, si vos no me pagas más, si vos no me haces caso, yo me voy a ir, no solamente no te voy a aplicar tu plan, sino que me voy a ir y te voy a quemar llantas ahí frente al Congreso o frente a Burucharoga o lo que sea? Yo creo que podemos separar los dos temas. Esto ya ha sido socializado con los gremios docentes y un montón de maestros. ¿Qué opinan ellos? Y están muy de acuerdo. Okay. En guaraní nos dicen, "Coa laurero y cotema", esto es lo que necesitamos nosotros, ¿verdad? Porque hay que reconocer que así como hablaste de las pruebas a los maestros, nuestros maestros tienen mucha voluntad para llegar a los estudiantes y hacer el mejor esfuerzo posible, pero en su historia el ministerio no le dio las herramientas ni la formación necesaria para poder hacer frente a ese desafío y los dejó solos con 20 paginitas, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que queremos hacer es aprovechar justamente eso. Ellos valoran muchísimo este esfuerzo y creo que vamos a hacer un esfuerzo dentro de poco entre todos los gremios docentes para poder entusiasmar al maestro, primero dar conocimiento de que esto va a estar en manos de ellos el próximo año. Estamos focalizando fuertemente lo que sería el preescolar, primer y segundo ciclos, es lo que nos da el tiempo físico. El próximo año, del 2021, queremos llegar al tercer ciclo de la educación media, porque realmente esto que vos ves no es un invento paraguayo, eso hacen todos los países. Si vos te vas a Singapur o a Corea del Sur o a Japón, países de altísimo nivel de rendimiento académico, ellos le dan a sus maestros un diseño también prescriptivo. No es que le dejan al albedrío del maestro y no. En Chile, país que es campeón en América en educación, todos le dan a sus maestros mucho apoyo. Aquí lastimosamente hemos abandonado y lo que queremos hacer es recuperar eso y darle al maestro para que él pueda desarrollar sus clases. En cuanto a las reivindicaciones salariales, yo ahí soy defensor de los maestros
porque no existe rol más importante en la sociedad que el ser maestro. Acordate que vos podés ser lo que quieras ser, economista, ingeniero, lo que sea, pero realmente la sociedad confiere en los maestros la responsabilidad de formar a la futura generación, y por eso son los actores más importantes de este proceso. Bueno, y ahora estamos hablando justamente de un momento en que se está estudiando el presupuesto 2020. Sí. Los estudiantes también apoyan una mayor inversión en este sector. De hecho, que se habla de que del 3% aproximadamente que tenemos ahora del PIB, lleguemos al 7% en un momento dado, seguramente de manera progresiva. Pero ¿cómo hacer que ese mayor monto de dinero que se va a destinar a la educación no sea solamente salario, que sea, por ejemplo, también infraestructuras que necesitan? Hay niños que están dando bajo árboles todavía hoy día sus clases, u otros factores también que no solamente pasan por el dinero que recibe el docente. Claro, y realmente coincidimos plenamente. El ministro siempre hablaba de que él no quiere un 7%, él quiere un 10, 11% de ser posible, porque dentro del ministerio estar ahí gestionando el día a día todas estas carencias, estas necesidades de infraestructura, de un montón de factores, nos distrae mucho de lo que es misional, que es la calidad de los aprendizajes, ¿verdad? Eso a lo que queremos concentrarnos, ¿verdad? No obstante, para poder llegar a ese aspiracional de incrementarlo el presupuesto y mejorar la infraestructura, los beneficios que tienen los estudiantes como alimentación escolar, los kits escolares, que también son medidas compensatorias muy valiosas, necesitamos sí o sí un mayor presupuesto. Si nos ponemos a comparar Paraguay con lo que es la región, es el país que menos invierte en su juventud y niñez en educación. Entonces, pero eso implica un pacto social muy importante, porque los recursos son escasos en este país. Estamos pasando por un periodo recesivo a nivel regional también. Si bien vamos a crecer, a lo mejor no a los ritmos que teníamos en el pasado. Y el esfuerzo que hace el Paraguay, eso hay que reconocer, y el mensaje va para los maestros, el esfuerzo que hace el país en darle un 16% no lo tiene ningún sector de la economía, ni siquiera el sector privado. Imagínense un 16% de un incremento. Cierto, es una responsabilidad, honrando un compromiso en el pasado, pero los maestros ya, como muestra de aprecio, de reconocimiento de parte del gobierno, están en el presupuesto un 16% que va a dar el paso más importante hacia lo que sería la dignificación del salario. A modo de título, nada más, para ir redondeando, viceministro, dos cuestiones. Primero, se ocuparon todas las vacancias de docentes, que en un momento dado fue un inconveniente por el tema de las jubilaciones. Sí. Y dos, la distribución de los kits escolares. ¿Este año se completó y cómo estamos para el próximo año? Sí, en cuanto a hemos tenido, y hay que reconocer, una situación atípica a principios de año, donde en febrero jubilaron cerca de 2.500 maestros, y eso dejó un montón de vacancias. Eso sí, se ha cubierto. Habrán algunos casos donde el mismo director, por ejemplo, de alguna institución es el que cubre algún puesto que habrá quedado vacante. Porque esta es una dinámica muy importante, yo le comento siempre al ministro de eso. Son cerca de 90.000 maestros. Entonces, todos los días pasa algo. Hoy, ojalá que no pase, puede que un maestro fallezca. Puede que se pase eso. Sobre una población de 90.000, alguno renunció, alguno viajó a algún lugar, alguno se enfermó por largo tiempo. Entonces, en esa dinámica permanentemente están quedando vacancias temporales. Entonces, el sistema lo que hace, y eso se celebra un poco el apoyo de los directores de colegios y escuelas, ellos son los que eventualmente son los que van al aula, y los mismos maestros hacen ese aguante temporal para cubrir las vacancias, mientras se dan los procesos para que eso se cubra. Estamos cubriendo, de hecho se han cubierto las vacancias por jubilación que se han generado. Esa es una cuestión que llevó bastante tiempo, porque lo que hoy día estamos prevaleciendo es la meritocracia. Hace un par de meses, en vacaciones de julio, se hizo un llamado por casi 19.200 puestos vacantes. 19.200, el llamado más grande de la historia del ministerio, y nosotros tenemos la satisfacción de decir, sin temor a equivocarnos, que no existe un solo puesto, uno solo, donde un maestro puede decir, ingresó un docente con menor puntaje que yo. Ingresó el que tuvo mejor puntaje en todos los casos, y eso hay que reconocer, es un mérito que no se daba en el pasado, donde a veces los criterios no eran precisamente los meritocráticos y apuntaban más a la afinidad política, a la afinidad por amistad, incluso por cuestiones económicas, ¿verdad? Y en cuanto a los kits escolares, sí, hemos hecho un esfuerzo extraordinario y nos hemos nos hemos esforzado. Sea libre, viceministro, de expresarse como usted quiera. Nos hemos esforzado muchísimo, y se llegaron a tiempo, justamente antes del inicio de clases. Un día antes llegamos a las últimas escuelas, y no es un detalle menor llegar a tiempo.
Porque el objetivo del kit escolar es disminuir el costo de bolsillo de la familia. Hay un porcentaje importante de la población que no tiene recursos suficientes para poder proveer esos materiales a sus hijos, y llegar a tiempo implica que el papá o la mamá no va a gastar de su bolsillo o de recursos familiares en ese concepto. Si llegas un mes después, no puedes tener un mes sin cuadernos. Claro, ya los papás ya compramos todo, ya cuando... Ya gastaste, sí. Eso se logró por primera vez en toda la historia del ministerio antes de inicio de clases, y ahora tenemos el ambicioso objetivo de llegar a las escuelas y colegios antes de fin de año. Qué genial. Ojalá que sea así. Así va a ser. Viceministro, muchísimas gracias. A vos, muchas gracias por el espacio. Vamos a hacer una pausa en esta media mañana. Quédense con nosotros. No se olviden enviar sus mensajes para ganar una de estas 2 canastas del Agro Shopping. Enseguida, vemos con mucho más.